El Fondo Monetario Internacional nació en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial para crear un marco de cooperación económica. Entre sus objetivos estaban lograr la estabilidad de los tipos de cambio de las divisas de los distintos países, crear un sistema multilateral de pagos y conceder préstamos. Con este sistema, el Fondo Monetario Internacional busca una economía sostenible, mejorar los niveles de vida y reducir la pobreza en el mundo. La misión de este organismo es supervisar las políticas económicas de sus miembros, así como su situación económica y financiera, y asesorarlos para promover la estabilidad económica y mejorar sus niveles de vida. Para lograrlo, el Fondo Monetario Internacional otorga financiación a los países miembros para darles un margen de maniobra y corregir así los problemas de su balanza de pagos. Además, los países miembros deben colaborar con políticas económicas que hagan efectiva esta financiación. El Fondo Monetario Internacional, con sede en Washington y formado por 187 países, está dirigido por la francesa Christine Lagarde. Esta cuenta con la asistencia de 4 subdirectores gerentes. Los 5 se encargan de supervisar las acciones del directorio ejecutivo. Además, el Fondo Monetario Internacional rinde cuentas a los países que lo componen. Nosotros, los asesinos económicos, hemos sido realmente los responsables de crear este primer imperio global y trabajamos de muchas maneras diferentes. Pero quizás la más común es que identificamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones codician, como petróleo. Entonces, concretamos un gran préstamo a ese país desde el Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas. Pero el dinero nunca va realmente al país. En cambio, va a nuestras grandes corporaciones para fabricar proyectos de infraestructura en ese país, plantas de energía, parques industriales, puertos, cosas que benefician a unas pocas personas ricas en ese país, además de nuestras corporaciones. Pero en realidad no ayuda a la mayoría de la gente para nada. Sin embargo, esa gente, el país entero queda soportando una deuda enorme. Es una deuda tan grande que no la pueden pagar. Y eso es parte del plan. No pueden pagarla. Y entonces en algún momento volvemos y les decimos, escuchen, nos deben un montón de dinero, no pueden pagar su deuda, así que véndanos su petróleo muy barato a nuestras compañías petroleras. Permítanos construir una base militar en su país. O envíen tropas en apoyo a las nuestras en algún lugar del mundo como Irak, o voten con nosotros en la próxima votación de las Naciones Unidas, hacer que privaticen sus compañías eléctricas y que privaticen su sistema de agua corriente y desagües, y se los vendan a corporaciones norteamericanas u otras corporaciones multinacionales. Y hay una nube total, y es tan típico la manera en que trabajan el Banco Mundial y el FMI, ellos endeudan a un país, y es una deuda tan grande que no pueden pagar. Y entonces les ofrecemos refinanciar esa deuda y pagar aún más interés. Y tú demandas este quid pro quo, lo que llamas una condicionalidad o buen gobierno, lo que básicamente significa que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo sus servicios sociales, sus compañías públicas, a veces sus sistemas educativos, sus sistemas penales, sus aseguradoras, a corporaciones extranjeras. Y es un doble, triple, cuádruple aniquilamiento. Esto no es un tipo de cosa a la teoría conspirativa. Esta gente no se tiene que reunir y conspirar para hacer cosas. Todos ellos trabajan básicamente bajo una asunción primaria. Y esta es que deben maximizar las ganancias sin importar los costos sociales o ambientales. Este proceso de manipulación de la corporatocracia a través del uso de deuda, soborno y derrocamientos políticos se llama globalización. Así como la Reserva Federal mantiene al pueblo americano en una posición de servidumbre contractual a través de la deuda perpetua, la inflación y el interés, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sirven este rol en una escala global. El engaño básico es simple. Pone un país en deuda, bien por su propia indiscreción o corrompiendo al líder de ese país, y entonces imponer condicionalidades o políticas de ajuste estructural. A menudo consistiendo en lo siguiente. Devaluación de la moneda. Cuando el valor de la moneda cae, así también lo hace todo lo que está valuado en ella. Esto hace los recursos indígenas disponibles a países depredadores a una fracción de su valor. Grandes recortes de fondos para programas sociales. Esto normalmente incluye educación y salud, comprometiendo el bienestar y la integridad de la sociedad, dejando al público vulnerable a la explotación. Privatización de empresas del Estado. Esto significa que sistemas sociales importantes se pueden comprar y regular por corporaciones foráneas por ganancias. Por ejemplo, en 1999,
el Banco Mundial insistió que el gobierno boliviano vendiera el sistema público de agua de su tercera ciudad a una subsidiaria de la corporación americana Bechtel. Tan pronto ocurrió, las facturas de agua para los residentes locales ya empobrecidos se dispararon al cielo. No fue sino hasta una revuelta completa del pueblo que el contrato se anuló. Entonces está la liberación del comercio, o la apertura de la economía quitando las restricciones de comercio exterior. Esto permite un número de manifestaciones económicas abusivas, tales como que las corporaciones transnacionales traigan sus propios productos en masa, vendiendo más barato que la producción indígena y arruinando la economía local. Un ejemplo es Jamaica, que después de aceptar préstamos y condicionalidades del Banco Mundial, perdió sus mercados de cosechas más grandes debido a competencia con importaciones occidentales. Hoy, granjeros incontables están sin trabajo, pues son incapaces de competir con las grandes corporaciones. Otra variación es la creación de numerosas, aparentemente desapercibidas, desreguladas e inhumanas fábricas explotadoras, que toman ventaja de la economía impuesta. Además, un somero vistazo a los registros de rendimiento del Banco Mundial revela que la institución, que clama públicamente ayudar países pobres a desarrollar y aliviar la pobreza, no ha hecho nada, excepto incrementar la pobreza y la no distribución de riquezas, mientras las ganancias corporativas se elevan. En 1960, la brecha de ingresos entre 1/5 de la población y los países más ricos versus 1/5 en los países más pobres era 30-1. En 1998 era de 74-1. Mientras el Producto Bruto Global subió 40% entre 1970 y 1985, los que están en la pobreza en realidad son más, un 17% más. Mientras que de 1985 a 2000, aquellos que viven con menos de $1 al día se incrementaron un 18%. Es importante entender que el Banco Mundial es, de hecho, un banco norteamericano que apoya intereses de los Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene poder de veto sobre las decisiones, porque es el proveedor más grande de capital. ¿Y dónde consiguió su dinero? Adivina. Lo hizo del aire a través del sistema bancario de reserva fraccionada.